Muy buen día tengan todos, me llamo Francisco Martínez y este es el curso de cálculo integral. Estamos en el tercer video del tema 1.1 aproximación de área y vamos a calcular una aproximación basada en el extremo izquierdo de los subintervalos. Antes de ello, un breve recordatorio de los puntos principales. Si tenemos una función f de x continua y positiva en el intervalo AB, podemos aproximar el área bajo su gráfica utilizando rectángulos. Solo necesitamos obtener las medidas de sus bases y sus alturas. Las bases de los rectángulos se encuentran sobre el eje de las abscisas y las alturas están relacionadas directamente con las ordenadas. En este caso vamos a utilizar rectángulos que tengan la misma base y eso va a dar lugar a lo que llamamos una partición regular. En el video anterior vimos la aproximación basada en el extremo derecho de cada subintervalo que denotamos con R mayúscula y como subíndice la cantidad de subintervalos. En este video veremos la aproximación basada en el extremo izquierdo denotada por L mayúscula y como índice la cantidad de rectángulos que utilizaremos. Observemos la gráfica y démonos cuenta que la base del primer rectángulo va a ser el subintervalo que va desde x0 hasta x1. De estos dos valores, el extremo izquierdo será x0, por lo tanto, la altura del primer rectángulo será la ordenada en x0. El valor de la función en x0 me dará la altura del primer rectángulo y con esto puedo obtener el área. Diríamos que la altura del primer rectángulo sería y0 y esto se obtiene evaluando f de x0 o bien f de a. Una vez que tenemos la altura del rectángulo, el área del primer rectángulo será el producto de la base por la altura. El área será y0 por delta x o bien f de a por delta x. ¿Qué sucede con el segundo rectángulo? Veamos a continuación. El segundo rectángulo tiene por base el subintervalo x1 a x2. De estos dos valores, el extremo izquierdo será x1, por lo tanto, la altura del segundo rectángulo es la ordenada en x1. Quiere decir que h es igual a y1, que puede ser evaluada como f de x1, o bien f de a más delta x. Tenemos ya la altura del rectángulo y como la base del rectángulo es delta x, tendríamos que el área del segundo rectángulo sería y1 delta x, o bien f de a más delta x por delta x. Así vamos a continuar calculando las áreas de todos los rectángulos hasta llegar al final. Vamos a ver qué pasa con el último rectángulo. El último rectángulo es aquel que va del intervalo formado por xn-1 a xn. De estos dos valores, el valor de la izquierda será xn-1 y la ordenada en xn-1 me indicará la altura del último rectángulo. Entonces tenemos que la altura será yn-1, que es f de xn-1, que es f de a más n-1 por delta x. Una vez teniendo la altura y sabiendo que la base es delta x, puedo encontrar que la última área será yn-1 por delta x, o bien f de a más n-1 por delta x, y todo esto por delta x. Veamos un resumen de lo que hemos encontrado hasta ahorita. Tenemos que
En mi primer rectángulo, la altura se da por el extremo izquierdo, que es y0, ¿sí? Y el área es el producto de y0 por delta x. Para mi segundo rectángulo, la altura la tenemos como y1 y el área será y1 por delta x. Y para mi último rectángulo, la altura será yn-1 y el área será el producto de yn-1 por delta x. Cada uno de estos lo podemos expresar en términos de delta x. Vamos a ver entonces cuál sería la aproximación total basándonos en el extremo izquierdo. Entonces, la aproximación ln sería f de x0 por delta x más f de x1 por delta x más, llegaremos hasta el último que sería f de x n-1 por delta x. Dado que delta x es constante, la podemos factorizar. Delta x multiplicaría a f de x0 más f de x1 más f de x2, f de x3, llegaríamos hasta f de xn-1. Y hay que recordar que x0 es a, x1 es a más delta x, y así seguiríamos, de modo que podemos expresar esta aproximación utilizando a y delta x. Delta x que multiplica a f de a más f de a más delta x más f de a más n-1 por delta x. Esta última expresión me permite escribir la fórmula para la aproximación por la izquierda en forma de sumatoria. Démonos cuenta que podríamos decir que esta aproximación sería delta x por una sumatoria donde mi índice va desde 0 hasta n-1 de f de a más j delta x. Comprobemos una cosa, cuando j vale 0, ¿sí? Tendríamos f de a más 0 es f de a. J vale 1 y tendríamos el segundo término de esta suma. Y cuando j llegue a n-1 tendremos el último término de la suma. En la siguiente diapositiva podemos ver un resumen de estas fórmulas. Entonces tenemos la aproximación basada en el extremo izquierdo, será f de x0 por delta x, f de x1 por delta x, f de x1 por delta x. Si delta x es constante, la podremos factorizar. Delta x multiplica f de x0 más f de x1 más llegar hasta f de x n-1. Y en forma de sumatoria, que es la que nos va a servir más adelante, y vale la pena mencionarla. Teniendo estas fórmulas en mente, podremos hacer nuestro primer ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar la misma función que vimos en la aproximación en base en el extremo derecho. ¿Sí? Vamos a hacerla con 4 subintervalos también, pero basados en el extremo izquierdo. Lo primero que hacemos, igual que en el otro video, es obtener delta x como b menos a entre el número de rectángulos que vamos a utilizar. Esto sabemos que da 1 medio y automáticamente define como x0 a 1, x1 vale 3 medios, x2 vale 2, x3 vale 5 medios y x4 vale 3. Todos están igualmente espaciados por delta x que vale 1 medio. Ahora bien, para mi primer rectángulo, que es el que va de 1 a 3 medios, la primera ordenada es la que me va a dar la altura del rectángulo. Para mi segundo rectángulo, el que va de 3 medios a 2, la ordenada basada en el extremo izquierdo me da la altura del rectángulo, y así podremos continuar siempre buscando la ordenada en el extremo izquierdo de cada subintervalo. Significa que la aproximación basada en el extremo izquierdo será delta x que multiplica a f de x0 más f de
x1 más f de x2, finalmente f de x3. Esto será un medio que multiplica. ¿Quién es f de x0? 1 al cuadrado. ¿Quién es f de x1? 3 medios al cuadrado. ¿Quién es f de x2? 2 al cuadrado. ¿Y quién es f de x3? 5 medios al cuadrado. Veámoslo un poquito más organizado en la siguiente diapositiva. Con estos datos podemos encontrar el área total. El área total será un medio de 1 más 9 cuartos más 4 más 25 cuartos. Esto me indica que al final la aproximación basada en el extremo izquierdo dará un total de 27 cuartos. Repasemos qué hicimos. En primer lugar tenemos que calcular delta x y los límites de mis subintervalos. Después elegimos el extremo izquierdo de cada subintervalo para calcular su ordenada y obtener la altura de cada rectángulo. Finalmente podemos calcular las áreas y sumarlas para obtener el total. Con este procedimiento ya estamos listos para hacer los ejercicios de práctica. Cada uno de nosotros puede resolver esos ejercicios y comprobar el resultado con las respuestas. Es así como llegamos al final del segundo video. En el siguiente video continuaremos con la aproximación basada en el punto medio. Muchas gracias.